Hola, soy Mauricio Villegas, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Nacional, miembro titular de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Pie y Tobillo. Hoy quiero hablarles del calzado deportivo adecuado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el estado del arte actualmente? Lo primero es para la elección del calzado deportivo. Uno debe tener en cuenta el tipo de deporte que va a practicar, la superficie y los factores extrínsecos, como son los factores ambientales, por ejemplo, que pueden influir, los factores intrínsecos propios de cada individuo, el tipo de pie que tenemos, la alineación de los miembros inferiores que tenemos, y algunos tienen en cuenta también la parte estética. Es relevante mencionar que el calzado deportivo como tal no causa lesiones. Sin embargo, sí puede modificar la carga de entrenamiento global que un deportista puede tolerar antes de sufrir una lesión deportiva. En la literatura es difícil a veces difícil establecer esa relación causal entre calzado y la aparición de lesiones o la biomecánica y la aparición de las lesiones. Realmente las revisiones sistemáticas en los últimos años lo que nos han ido mostrando es que en realidad la combinación entre las características del calzado y los factores ambientales sumado a esas características individuales y propias del entrenamiento y la práctica deportiva son las que nos pueden derivar en la aparición de lesiones deportivas. Ese desequilibrio entre la carga acumulativa y la capacidad regenerativa del cuerpo versus esas tensiones mecánicas externas e internas que se generan durante la actividad deportiva son las que nos van a derivar en la aparición de las lesiones. ¿Qué es lo que uno buscaría o cuál sería el objetivo a la hora de escoger un calzado deportivo? Pues obviamente aquel que nos reduzca las fuerzas de impacto y que nos atenúe en particular, sobre todo en las actividades de carrera o de trote, la pronación excesiva del pie durante la fase de apoyo. Ese es el precepto que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, vamos a ver cómo puede variar con las últimas revisiones que se han hecho. La teoría de la zapatería es una teoría que hemos venido promulgando desde hace muchos años. No es nueva, ha tenido variaciones en los últimos años y básicamente lo que habla es que los zapatos acolchados deben ser recomendados en pacientes con pies rígidos, arqueados o con una pronación reducida, en particular los pacientes con pies cabos que tienen tendencia a una supinación del retropié, y los zapatos de estabilidad particularmente indicados en pacientes con pies normales. Los famosos zapatos de control de movimiento hoy en día, antes o que vienen, son la evolución de los famosos zapatos para pronadores. Lo que tienen es soportes para el arco plantar con unas entresuelas de doble densidad o un talón rígido para limitar la eversión del retropié, particularmente indicados en personas con pies planos, con pronación excesiva del retropié y alteraciones en la alineación de las extremidades inferiores durante la fase de apoyo. ¿Qué hemos encontrado en las revisiones sistemáticas que se han presentado desde el 2019 en adelante? Que hasta ahora la evidencia realmente no respalda firmemente la prescripción de este tipo de calzados de acuerdo a la morfología del pie para disminuir en particular el riesgo de lesiones. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que sí mejoran el rendimiento y sí menoran la incidencia de fatiga. Particularmente entrando ya en el tema de las botas de fútbol, las zapatillas de fútbol, siempre a la hora de adquirir o de utilizar un zapato o un guayo deportivo para fútbol, debemos tener en cuenta la rigidez de la suela, que es diferente con respecto al zapato para trotar, el diseño, particularmente las hormas, sobre todo en la parte anterior. Algunos sabemos que hay marcas que son más estrechas que otras y eso obviamente tiene relevancia dependiendo del tipo de pie que tengamos. La ubicación de los tacos es fundamental, disminuye o no el riesgo de lesiones por estrés, la cantidad de amortiguación que puede tener el calzado, el soporte alrededor del tobillo, que cada vez toma más importancia, y la superficie de fricción dorsal, que va a tener algunas ventajas desde el punto de vista del impacto del balón.
El fútbol definitivamente es un deporte que tiene altos índices de lesiones, en particular en miembros inferiores, sobre todo lo que es rodilla, pie y tobillo están en mayor peligro. Tiene muchos factores de riesgos, desde el inadecuado entrenamiento, las fatigas crónicas, las lesiones previas, que definitivamente son un factor determinante, ya propias de la práctica deportiva, como el juego sucio, las superficies en las que desarrollamos la actividad, como lo vamos a ver en algunas diapositivas más adelante, y todo esto nos puede generar muchos tipos de lesiones, desde contusiones, esguinces, fracturas, lesiones ligamentarias o del cartílago, lesiones musculares o tendinosas. Todas ellas van a tener un gran impacto sobre el desempeño tanto del deportista profesional como del deportista recreativo. Muchos factores van a influir en la aparición de las lesiones en el futbolista, pero es importante separar que hay factores intrínsecos que son propios de los patrones físicos y del movimiento de cada individuo, y hay factores extrínsecos que no dependen del individuo, sino que dependen de dónde practicamos esa actividad, sobre todo el tema de la superficie, también a la hora de la escogencia del calzado, las características que tenga, y los factores ambientales. En los países que hay estaciones, el clima va a variar, y la superficie de donde vamos a desempeñar la actividad también va a variar, como lo vamos a ver más adelante. Y todo va a interferir en algo que es hoy en día quizás la piedra angular del manejo o de la elección del calzado para la prevención de las lesiones, que es la interfaz calzado-superficie, que es donde en realidad se va a concentrar todas las fuerzas que nos pueden derivar en lesiones a nivel del pie y el tobillo y de los miembros inferiores en general. Entonces, cuando se realiza el apoyo del pie y los cambios de dirección en el fútbol, lo que se va a generar es una acumulación de fuerzas a nivel de la interfaz entre zapato y superficie. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, en estudios recientes, que a nivel de las botas de fútbol que tienen tacos más pequeños, moldeados de plástico y uniformemente distribuidos con respecto a superficies de césped, tanto artificial como sintético, rígidas, se generan unas presiones más bajas a nivel de la interfaz, presiones rotacionales, con un menor agarre a esas superficies y con una mayor capacidad de deslizamiento. Esto obviamente va a tener un efecto adverso en el rendimiento, ya que el agarre es fundamental para el tema de la velocidad en carrera, pero esto podría proteger contra lesiones por rotación derivadas de la actividad del fútbol. Muchas marcas, este simplemente es un ejemplo de las marcas, tienen alternativas para las diferentes superficies en las cuales nos vamos a desempeñar en la actividad de fútbol, tanto recreativa como competitiva. En las AG, las botas AG son para Artificial Graft y las FG son para campo natural. Las SG son las que se utilizan en particular con taches metálicos atornillados. Todas tienen unas indicaciones específicas para un determinado campo. Lo que se ha visto, sí, en estos estudios es que hay un aumento definitivamente en las lesiones de pie y tobillo en las prácticas o competencias en las superficies de césped artificial. Esto puede estar relacionado primero con una inadecuada escogencia del tipo de calzado para realizar la práctica en estas superficies, pero también puede estar relacionado con esa alteración en la interfaz calzado-superficie. Combinaciones de ciertos diseños de calzado y superficies pueden conducir a ese aumento definitivamente de las lesiones a nivel de específicamente de pie y tobillo. La tracción rotacional, que era la que estábamos hablando, que es preponderante para la aparición de las lesiones deportivas, tanto agudas como por estrés en los futbolistas, tiene alta variabilidad en la temporada. Y ya vamos a ver un estudio que nos muestra que varían las presiones durante la temporada, particularmente por la dureza de la superficie en la que nos desempeñamos, y
lo que se ha visto también es que el deportista o el futbolista sí se va adaptando en el transcurso del año, sobre todo en países con estaciones, a estos cambios. El nivel óptimo de tracción también va a variar dependiendo de la actividad que desempeña el futbolista en la cancha. No es lo mismo el central, que el portero, que el extremo, e incluso también puede variar según si estamos entrenando o si estamos haciendo una competencia ya deportiva. Esta era la gráfica que les mencionaba, con una variación dependiendo de la época del año. Obviamente varía el clima y varía la consistencia de la superficie en la que nos desempeñamos, y está la comparación de las diferentes botas, las AG, las FG y las ECG, encontrando que las presiones definitivamente son menores, las que se generan en la interfaz superficie-calzado en las botas AG, pero todas tienen variaciones dependiendo de la época en cuanto a aumento o disminución de las presiones. En cuanto a combinaciones, lo que reportan estos estudios es que en césped, en temporada cálida, utilizando botas para terreno blando, es decir, las botas SG con tache metálico atornillado, había una mayor magnitud de tracción rotacional, lo cual en teoría derivaría en un aumento del riesgo de lesiones traumáticas del pie, tobillo y rodilla. Y en el césped en estación fría, más botas para terreno artificial, que eran las botas que mencionamos con taches múltiples, pequeños moldeados, incluso con orificios centrales para mejorar en algo el tema de deslizamiento y adherencia, también tienen una mayor magnitud de tracción rotacional. Entonces, estas son combinaciones que definitivamente uno debería evitar. Lo otro que se encontró es que los niveles de menor tracción rotacional se encontraban en personas que venían en procesos de rehabilitación o en entrenamientos específicos del campo después de una lesión importante, como por ejemplo una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Qué es relevante para los deportistas o para los futbolistas en particular? Lo primero que se ha visto en este tipo de valoraciones biomecánicas es la tracción, porque nos mejora el tema de velocidad en carrera, y lo segundo, la estabilidad. Son las dos características más importantes que uno busca como futbolista. Esa percepción de estabilidad superior no solamente es a nivel de la parte superior del antepié, sino que se ha visto también que mejora cuando hay una mejor percepción de seguridad en el cuello de pie por el ajuste anatómico de la bota. Por eso es que aparecieron este tipo de botas ahora que abrazan el cuello de pie. Es un efecto más de favorecer el tema de propiocepción. La bota de fútbol con mayor par de fricción dorsal también se ha visto que mejora la transferencia de energía cinética, particularmente cuando se le da el golpe al balón en posición descentrada o excéntrica, y esto disminuye la energía para la propulsión del balón. En teoría, daría una ventaja mecánica para la actividad deportiva. Que también se encontró, particularmente estudios recientes del doctor Caio Neri, previos estudios del doctor Valderrabano, futbolistas jóvenes empiezan a mostrar patrones dinámicos de presión plantar de forma acumulativa, particularmente en el mediopié lateral, y esto podría derivar en el futbolista adulto o en el deportista adulto en lesiones, por ejemplo, como las fracturas por estrés del quinto metatarsiano. Obviamente tenemos que tener en cuenta que a mayor tracción y mayor rigidez de la placa del zapato de fútbol, con esa mínima amortiguación debajo de los metatarsianos, también nos va a predisponer pues a la aparición de lesiones a estos niveles, que es donde generalmente se presentan. Y como mencionaba el doctor Caio Neri en su estudio, nos muestra que hay un aumento en la presión plantar, no solamente en el quinto metatarsiano, sino también a nivel del hallux y a nivel retropié medial, tanto en el pie dominante como en el no dominante, durante la actividad de carrera en los futbolistas, con calzado obviamente tipo guayo versus el grupo control que utilizaba calzado tipo tenis convencional. Aquí está la gráfica que nos muestra pues el aumento en la presión a nivel de M5 y a nivel del hallux.
Este es otro estudio previo, como lo mencioné, que también nos muestra que tanto en el pie dominante como en el no dominante había un aumento en las presiones que es significativo, sobre todo en el medio pie lateral y en el antepié medial. ¿Por qué es importante este tema de las presiones plantares? Porque como esto empieza a aparecer desde edades tempranas, uno podría empezar a hacer las correcciones desde jóvenes para disminuir esa carga acumulativa que nos va a generar esas lesiones en la vida adulta. En cuanto al calzado para los running, igual es importante tener en cuenta las propiedades de absorción del impacto, los materiales utilizados en las suelas y en las entresuelas y la geometría del zapato, dependiendo del tipo de pie o de la configuración de pie que tengamos. Que se ha visto que definitivamente el efecto de amortiguación del calzado es importante, sobre todo en deportistas con índices de masa corporal bajos o dentro del rango normal, no tanto en pacientes con índices de masa corporal elevados. Los deportistas que tienen pies pronados o pies planos definitivamente deben evitar calzados que carezcan de esa tecnología de control de movimiento, los que antes se denominaban los zapatos para pronadores, ahora digamos que pueden ser calzado neutro o de control de movimiento. Ha cambiado un poquito el concepto de la altura de caída del talón a la punta del calzado, muy preponderante después de la Guerra Fría, que se utilizó básicamente para reducir o disminuir la incidencia de fascitis plantar, tendinitis aquilianas. Lo que se ha visto ahora básicamente es que no hay tanta relevancia particularmente para la actividad de trote en cuanto a esa altura, pero sí para la utilización de calzado para caminata. La utilización conjunta de plantillas, ortesis diseñadas por baropodometría dinámica combinando con este tipo de calzado no es aconsejado, sobre todo a la hora porque se pueden realizar sobrecorrecciones y sobre todo por el par de fricción dentro de la bota puede generar lesiones por fricción en las extremidades. Como mencionábamos, la configuración del calzado nos puede generar algunas ventajas deportivas. Traigo específicamente esta marca porque es la que más se ha cuestionado quizás en el último año. Estos son los Vaporfly de Nike. El cuestionamiento va relacionado con las placas en la entresuela, que son placas de carbono que son más rígidas. Hay un aumento definitivamente en el espesor de las suelas, lo cual va a generar una menor pérdida de energía a nivel del antepié, una transición más suave y evidentemente pues aumentan o lo que ellos promulgan es un aumento en el rendimiento de más o menos un 5% en los atletas. Y después de esto vino la aparición del récord de la maratón, bajando de la hora con las Alpha Fly, que básicamente tienen una mayor altura en la suela y obviamente una entresuela o una superficie rígida en la entresuela mucho más rígida, que lo que hacía era disminuir el gasto energético y mejorar definitivamente el rendimiento. A raíz de eso, la IAF estableció pues que no se aceptaban récord con este tipo de zapatillas y adicionalmente pues se generaron unas restricciones específicas en relación con otras zapatillas que puedan cumplir las mismas características. Los atletas, lo que se ha visto es que tienen un aumento en la presión plantar a nivel del antepié, hacen un desplazamiento hacia adelante de la posición media del centro de presión y esto evidentemente puede derivar en un aumento en las lesiones en el antepié, que es lo que nosotros vemos en la cotidianidad de nuestra consulta. Se ha cuestionado porque digamos que es una tendencia actual a correr descalzo o correr con calzado minimalista, que es precisamente lo que hablaba de una disminución en esa altura talón antepié y adicionalmente disminuir esas superficies de amortiguación del impacto. Realmente hasta ahora no tenemos evidencia suficiente para
para cuestionarlo o recomendarlo. Lo que sí se ve es que disminuyen las lesiones a nivel de la rodilla por el cambio pues, en el tipo de biomecánica, pero aumenta la sobrecarga a nivel del mecanismo extensor del tobillo y el pie, y esto podría derivar en aumento en las lesiones a este nivel, en teoría. Lo otro que se ha visto es un aumento en el ancho no solamente del antepié. Eso podría ayudar a una mejor acomodación, sino también una adecuada escogencia en la longitud del calzado con respecto a la longitud del pie. Por último, es importante tener en cuenta el kilometraje del calzado versus la fuerza de reacción del suelo, y esto pues obviamente va a generar repercusiones sobre las actividades musculares y todo el tema de alineación anatómica del pie. Por ende, se recomienda actualmente un cambio de calzado deportivo más o menos después de 6 meses de utilización del calzado para caminata o mayor a 17 kilómetros semana carrera. Es en términos generales pues lo que actualmente se recomienda. Eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias por participar en nuestro simposio y por participar en los Juegos Deportivos de la Salud.